Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les voy a explicar qué pasa o qué pueden hacer ustedes si el empleador no les paga la remuneración. ¿Qué pasa si el empleador no les paga su sueldo en la forma acordada en el contrato? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cuáles son sus derechos? Primero que todo, tienen que entender que todo contrato de trabajo impone ciertos derechos y ciertas obligaciones tanto a trabajador como empleador. En virtud del contrato de trabajo, el empleador debe pagar una remuneración determinada y el trabajador prestar los servicios convenidos, bajo subordinación y dependencia del empleador. Es decir, el trabajador se obliga a prestar un servicio determinado y el empleador a pagar por ese servicio una determinada remuneración, que se acuerda o que se materializa en el contrato de trabajo. Si ustedes están viviendo la lamentable situación en que el empleador no está cumpliendo con pagar la remuneración acordada, la pregunta es, ¿qué pueden hacer ustedes como trabajador que viven esa situación? Las vías que se tienen para enfrentar algo así son distintas según lo que se quiera hacer y de qué situación en concreto hablamos. No es lo mismo un empleador que lleva 2 o 3 días sin pagar la remuneración a un empleador que lleva 15 o un mes sin pagar la remuneración o lleva ese tiempo de atraso. ¿En cuanto a qué? Cualquier atraso en el pago de la remuneración constituye un incumplimiento del contrato, pero no cualquier atraso constituye un incumplimiento grave al contrato de trabajo. Un atraso de 1 o 2 días en el pago de la remuneración, evidentemente no es un incumplimiento grave. Es un incumplimiento sí, pero no es grave. Independientemente de eso, que les voy a explicar más adelante, tienen que entender ustedes que tienen las siguientes opciones ante un empleador que no les está cumpliendo con pagar el sueldo o la remuneración. Primero, podrían ustedes, descartando que ya intentaron hablar con el empleador y no pudieron solucionar el problema, ¿verdad? Porque me imagino que sí lo pudieron solucionar por esa vía, ni siquiera estarían viendo este video. Pero suponiendo que no lo pueden solucionar por esa vía, ¿verdad? La primera opción que tienen es presentar una denuncia a la Inspección del Trabajo. Si lo hacen, la Inspección del Trabajo tomará la denuncia en la medida que la relación laboral aún esté vigente. La Inspección del Trabajo va a ir a fiscalizar al empleador y eventualmente lo va a multar a beneficio fiscal. A veces esta vía soluciona el problema y a veces no. Esa es la verdad. Pero al empleador, si constata la inspección, está incumpliendo, lo va a multar a beneficio fiscal. La otra opción que tiene el trabajador que está viviendo esta situación es el autodespido. El autodespido es la posibilidad que tiene un trabajador afectado por ciertos incumplimientos o ciertas situaciones que incurra el empleador de poner el mismo término a su contrato de trabajo y con derecho a las indemnizaciones legales cuando el empleador incurra en las causales que para ello permite efectuarlo la ley. En este caso en concreto de no pago de remuneración, la causal que podría incurrir el empleador es el incumplimiento grave al contrato de trabajo. Cuando un empleador no paga la remuneración y se puede estimar esa falta de pago de la remuneración del trabajador como un incumplimiento grave, lo digo entre comillas porque es importante esta palabra, al contrato de trabajo, el trabajador podría, por medio de nosotros o el abogado laboral que estime, poner término él mismo a su contrato de trabajo y con derecho a sus indemnizaciones legales, a irse con todas las indemnizaciones. Para eso, entonces, tienen que cumplirse ciertos requisitos, que son los que yo ya le adelantaba. Debe haber un incumplimiento, pero que además debe ser grave. Entonces, no cualquier atraso es grave. La ley tampoco te dice cuándo es grave y cuándo no. Depende del intérprete, depende de las condiciones, de la situación que se esté dando. No es lo mismo unos días de atraso a un mes de atraso. No es lo mismo si hablamos solamente que hay problema en el pago de una remuneración. Así hablamos de un problema de que también está en deuda las cotizaciones previsionales, porque eso en buenas cuentas le van poniendo más pelo a la sopa y hacen que la situación sea más grave aún, ¿verdad? Mientras más incumplimiento hay. Entonces el trabajador que ha decidido optar por esta segunda vía, que es el autodespido, autodespedirse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Contactarnos o al abogado laboral con quien desee llevar este caso y el abogado laboral va a escuchar cuál es su situación concreta. Cuánto le deben de remuneración, si le deben cotizaciones, si el empleador está incumpliendo otras cosas o no. Y con eso va a determinar si es viable el autodespido y si es viable, y ustedes por cierto lo quieren ejecutar, el abogado va a hacer el autodespido.
El autodespido implica hacer una carta en donde se le indica al empleador que se le está poniendo término al contrato de trabajo por haber incurrido el empleador en ciertas causales que indica la ley. El artículo 160, número 7 del Código del Trabajo sería en este caso, que es incumplimiento grave al contrato de trabajo, y indicando en los hechos fundamento de esta causal que concurre porque el empleador lleva tanto tiempo atrasado en la remuneración que eso asciende a tanto y tanto que se le debe al trabajador. Esa carta de autodespido se manda una copia al empleador, otra copia a la inspección del trabajo y posteriormente el abogado laboral va a presentar una demanda de autodespido en el juzgado del trabajo que corresponda, el que tendrá que evaluar el caso y ver si es que el autodespido a juicio del juez está bien hecho y se reúne la causal que yo les indiqué, incumplimiento grave del contrato de trabajo del trabajador. Si se reúne esos requisitos y el juez estima que hay un incumplimiento grave al contrato de trabajo, el juez va a condenar a ese empleador a pagar todas las indemnizaciones que correspondan a ese trabajador. Mes de aviso, años de servicio, entre otras que dependerá del caso concreto, ¿ya? Que estén muy bien, amigos. Cualquier cosa, ustedes saben que pueden contactarnos a nuestros teléfonos o correos electrónicos.